no importa, pero la idea es que es un objeto, es un elemento más. Entonces, este tipo de pilas, por ejemplo, ya los hemos manejado, ¿no? Una pila de objetos. Esta pila, ¿no? Grande que tenemos acá, mantiene todos los métodos, ¿no? Vamos a poder adicionar, eliminar, verificar si es llena, es vacía, poder vaciar, poder saber el poder saber cuántos elementos tiene, ¿no? Entonces, aquí no nos debería de alarmar mucho, porque si yo quisiera trabajar con esta pila, por ejemplo, de acá, entonces esta pila grande, ¿qué dice? Que si usted quiere esta pila, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer es retirar las pilas que están por encima. Entonces, eliminamos, y la que necesitamos vamos a tener que eliminar, y sobre esta pila seguramente podemos realizar también otras operaciones, como por ejemplo el de poder acceder a la primera cola circular que ha llegado. Entonces, como se trata de una pila, entonces todos estos elementos igual deberían de trabajar de esa forma, ¿no? Lo que tienen que hacer es empezar a eliminar cada una de estas colas circulares hasta llegar a la cola circular que ustedes necesitan. Se eliminarán, ¿no? Acá también eliminarán, ¿cierto? Aquí seguramente van a eliminar, y cuando ya exactamente estén con la primera cola circular que ustedes necesitaban, ¿no? Sobre esta cola circular, ustedes seguramente ya tendrán que ver a qué dato o elemento ustedes necesitan acceder, ¿no? Tal vez necesiten saber exactamente cuántos elementos tiene esta cola circular, tal vez necesitan identificar algún elemento, algún dato que está dentro de esta cola circular. Entonces seguramente lo que van a hacer es eliminar y llegar seguramente al objeto que necesitaban o al dato, y sobre este dato ustedes aún así pueden seguir realizando la obtención de información, tal vez por medio de algún getter o asignarle algún valor por medio de algún setter. Entonces trabajan de esa forma normal, como ustedes han estado manejando sus estructuras de datos. ¿Qué les parece? Entonces aquí no hay por qué alarmarse. Si ya sabemos manejar una pila, entonces no importa mucho su contenido, ¿no? La idea es que vamos a poder obtener ese contenido sin mayor problema, utilizando sus métodos que ya tiene establecida la pila. ¿No ve? Entonces esto, si se dan cuenta, no debería ser muy complicado a la hora de poder manipular una pila de pilas, por ejemplo. Pero así como una pila de pilas, también puede haber una pila de colas. Claro, así como estamos manejando una pila, ¿no?, gigante en la cual estamos almacenando varias pilas, también en vez de pilas podrían ser colas, ¿no? Colas simples, o podrían ser colas circulares, por ejemplo. ¿No? Entonces, la pila podría ser una alternativa para manejar varias pilas, ¿sí? Por esa razón vendría a ser una pila de pilas. Podría ser colas circulares, podrían ser colas simples. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí va este, em, esta sesión de hoy, ¿no? En la cual vamos a ver múltiples pilas, múltiples colas, ¿ya? A ver, permitir. Ya, no saben si está lleno ya estamos llenos, ¿no? La otra sala ya deben estar ingresando, ¿no? Permítanme ingresar un rato a la sala número 2. Ya, la sala número 2, a la sala número 2. De acuerdo, entonces, esa es la razón, ¿no?, por la cual se denomina múltiples pilas, múltiples colas. Ya, listo. Ya voy a compartir también acá mi pantalla para que vayan viendo. Listo. ¿Ya? Estamos, ¿no? Ya. Continuaremos entonces, ¿no? Entonces, la idea es entonces acá gestionar, ¿no?, una gran cantidad de pilas como de colas, y bueno, entre las alternativas podría ser, ¿no?, manejar una pila en la cual podamos manipular estas pilas, o en todo caso las colas, ¿no?, las colas que necesitemos
manejar, ¿ya? Pero la otra alternativa también vendría a ser un array, ¿no? Un array de pilas, por ejemplo, ¿no? Un array de pilas ya más o menos se refiere a esta forma, ¿no? Un vector, así como esto, ¿se ubican? Un vector, y en este vector, obviamente, ya en este vector que tenemos acá, este de acá, fíjense, este vector. En este vector, nosotros en cada una de las posiciones tenemos una pila. Y obviamente la pila con sus Licenciado, no respectivos está elementos, aparentando. ¿no? No está presentando, dice. La pantalla, dice la pantalla. A ver un ratito. Aquí creo que no. Ahora. Ahora ¿Ahora? sí. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora sí. Sí. En ambas salas me confirman, por favor. En la segunda sala creo que solamente hay 5. ¿Se puede ver igual? ¿Alguien de la sala 2 me confirma? ¿De la sala 2 alguien me confirma? Muy, muy bien, gracias. Gracias por confirmar. Listo. Como les iba diciendo entonces, ya tenemos dos alternativas, ¿no? Como sugerencias, obviamente, una pila en la cual almacenemos varias pilas o un vector, un array, vamos a llamar así, en la cual en cada una de las posiciones podemos llegar a almacenar, en este caso, pilas, ¿no? Pero también podrían ser colas, ¿no? Podrían llegar a hacer en algún momento dado, pueden ser colas, ¿no? Pueden ser colas circulares, ¿no? Pero tenemos esa posibilidad, ¿no? Como en este caso, el de poder almacenar pilas dentro de un vector, ¿no? Dentro de un vector, ¿de acuerdo? Como en este caso. ¿Listo, jóvenes? ¿Ya? Bueno, entonces, continuamos. Como les iba diciendo, una sugerencia es poder manipular una pila de pilas, ¿no? ¿No? Como esta de acá, ¿ya? Independientemente de los datos que almacene la pila, ¿no? Esta pila, pueden ser datos simples, pueden ser objetos, ¿no? Entonces, esta gran cantidad de pilas las podemos almacenar dentro de una pila grande, ¿no? O la otra opción, dentro de un vector. ¿Cuál sería la facilidad del vector? Que como se trata de un vector, simplemente tengo que dirigirme en las posiciones, ¿no? Ya sea de manera secuencial y en cada posición, como ustedes ya saben manejar vectores, ¿no? En cada posición, obviamente que tenemos una pila, ¿no? Y en esta posición, como tenemos una pila, sobre esa pila nosotros podemos llegar a realizar varias operaciones, ¿no? Como por ejemplo ver si esta pila está vacía, está llena, cuántos elementos tiene, ¿no ve? Lo mismo, por ejemplo, en la posición 2, lo mismo ocurriría en la posición 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Y si nosotros quisiéramos implementar, por ejemplo, ¿no? Como en este caso, múltiples pilas, ¿no? Múltiples pilas de objetos estudiante, o sea, significa, ¿no? Que cada una de estas pilas, por ejemplo, que tenemos acá, cada una de estas pilas, ¿no? Ya sea esta o podría ser esta otra de acá, esta de acá, cada una de estas pilas, ¿qué almacena? Almacena un objeto estudiante, ¿no? Almacena un objeto estudiante. Entonces, por ejemplo, eso vendría a ser este de acá, ¿no? Este de acá, ¿no? Un objeto, múltiples pilas de estudiantes, donde cada uno de los estudiantes que tenemos acá, cada uno de estos objetos estudiante, ¿no? Tenemos por cada uno de ellos un nombre y una carrera, por ejemplo. Puede ser un nombre, un número de matrícula, número de materias, ¿no? Pero en este caso, en este ejemplo acá, tenemos múltiples pilas de objetos estudiante, donde cada estudiante, ¿no? Cada objeto estudiante que está dentro de la pila, ¿no? Por cada uno de los estudiantes sabemos su nombre y la carrera a la cual pertenece, por ejemplo. ¿Ya? Este objeto múltiple
pila, ¿no? Está dentro de un vector, ¿no? Dentro de un array. Y tenemos exactamente cuatro pilas, ¿no? 1, 2, 3, 4. Esta de acá es para hacer un ejercicio, pero pondremos en contexto. Digamos, estas son 5. Así, ¿ya? 5. 5 pilas dentro de un vector, ¿no? Dentro de un vector. ¿Ya? Como les iba diciendo, para poder implementar esta múltiple pila de objetos estudiante, entonces fíjense cómo es que vamos a implementarlo. Primeramente, necesitamos definir nuestra pila de estudiantes, porque no se olviden que cada una de estas pilas, ¿no? Cada una de estas pilas que tenemos acá, almacena un objeto estudiante. O sea, la idea ahorita es el de poder definir cuáles son las clases que nos van a permitir implementar esta pila, ¿no? Solamente una pila de objetos estudiante, esta de acá. Solo esto. ¿Qué necesitaríamos para implementar esta pila de objetos estudiante? Porque así como esta, pueden haber varios, ¿no? Varios estudiantes dentro de una pila, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, tenemos otro, ¿no? Y acá podemos colocar a Lupe, ¿sí? Lupe de la carrera de mate, le pondremos. Sí. A ver. Entonces, ¿qué necesitaríamos para implementar únicamente esta clase pila, ¿no? De objetos pila, de objetos estudiante, mejor dicho. ¿Qué necesitaríamos implementar, ¿no? Esta pila de objetos estudiante. Y para esto también necesitaríamos definir exactamente esto, ¿no? ¿Qué clase necesitaríamos o qué clase hay que definir para el objeto estudiante? ¿No? ¿Qué será lo que necesitamos? ¿Cómo tendrá que ser la clase? ¿Qué atributos tendrá que tener? Entonces, tenemos que primeramente llegar a definir la clase estudiante, ¿no? Y una vez que tengamos la clase estudiante, definimos lo que viene a ser la clase pila. Entonces, aquí tenemos exactamente esas clases. Para el objeto estudiante, fíjense, definimos la clase estudiante con 2 atributos, ¿no? Los esenciales, lo que necesitemos nomás. En este caso, nombre y la carrera a la cual pertenece. Para establecer la pila de objetos estudiante, entonces, fíjense, necesitamos implementar una clase denominada vector de estudiantes y a partir de la clase vector definimos la clase pila de estudiantes, ¿no ven? Esto, por ejemplo, ya habíamos visto anteriormente, no sé si recuerdan, en la sesión de pilas, ¿no ven? Necesitábamos lo que viene a ser la clase vector y a partir de la clase vector, la clase pila. Entonces, hemos llegado al mismo punto, solo que ahora esta pila almacena objetos estudiante, por lo tanto, la clase estudiante se va a relacionar con la clase vector de esta manera. A esto se denomina composición y esto se lee como que el vector está compuesto ¿de qué? De estudiantes. ¿Ya? Esta relación de composición va a permitir definir este vector que tenemos acá de tipo estudiante y de esta manera este vector que estamos utilizando para implementar la pila me va a permitir almacenar objetos estudiantes. Eso ya habíamos hablado anteriormente. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que se ha establecido, se ha definido la clase vector de estudiantes, implementamos o definimos, mejor dicho, la clase pila de estudiantes, ¿no? Y gracias a la herencia, esta clase pila de estudiantes va a heredar este máximo y este vector en el cual va a poder almacenar sus elementos. Y la clase pila únicamente define lo que viene a ser el tope, ¿no ve? Que es el que siempre apunta al último elemento de la pila. Y obviamente la pila como tal establece todos estos métodos, ¿no? Un constructor, métodos como ser es vacía, es llena, adicionar, eliminar, número de elementos, llenar, mostrar y vaciar, que esto también ya lo habíamos manejado anteriormente. Ahora, todo esto, toda esta parte,
toda esta parte que se los voy a remarcar con rojo, todo esto ya lo hemos visto anteriormente. Ya hemos hecho ejercicios incluso con este objeto pila, ¿no? Nos hemos dado una pila, tal vez dos, pero la idea es que con las pilas ya hemos realizado algunos ejercicios, ¿no? Ya hemos manejado las pilas. Pero ahora fíjense, si tuviera una gran cantidad de pilas, ¿cómo las manejamos? Entonces, una sugerencia es dentro de una pila. Otra sugerencia es, ¿por qué no manejarlos dentro de un vector? Y a ese vector nosotros le vamos a denominar múltiples pilas de objetos estudiantes, ¿no? Múltiples pilas de objetos estudiantes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta clase es la que nosotros vamos a implementar ahora, esta parte de acá. Porque esto nosotros ya hemos implementado. Solo esta es la clase nueva que vamos a ver ahora, que va a tener el nombre de múltiples pilas de objetos estudiantes. Fíjense cómo la pila, como tal, tiene una relación de ¿qué? De composición, ¿no? Con la clase múltiples pilas, ¿no? De objetos estudiantes. Esta relación, ¿saben qué es lo que permite? Permite de que este vector esté definido de tipo pila de estudiantes, ¿no? Hace de que este vector tenga que estar definido como de tipo pila de estudiantes, ya este vector. En otras palabras, por ejemplo, lo que va a permitir hacer esto es lo siguiente. ¿Saben lo que va a permitir? Realizar, va a hacer esto. Esto me voy a copiar de aquí. ¿Ya? Gracias a esta relación, ¿no? Gracias a esa relación, este amiguito de acá, este de acá, ¿saben qué es lo que va a hacer? Básicamente va a ser un vector. Un vector, aquí se los anotaré, que va a implementarse de esta manera. Va a ser un vector, pero de tipo pila de objetos estudiante, nuestro vector C. Exactamente para un máximo de 100. O sea, en este vector voy a poder almacenar 100 pilas, donde cada pila va a almacenar un objeto estudiante. Eso es lo que significaría o cómo se representaría en todo caso esta relación. ¿Ya? Esta relación de acá hace de que el vector que tenemos definido acá arriba sea de tipo pila de objetos estudiante. ¿Ya? Y esto obviamente, ¿no? Es lo que hemos visto acá en esta imagen, ¿no? Esto. Eso me va a permitir ya implementar exactamente esto. Esto de acá. Así. ¿Ya? De esta forma. Así va a ser, ¿no? El vector en el cual en cada una de las posiciones, vamos a poder almacenar una pila, donde cada pila obviamente maneja objetos estudiantes. Es el dato, ¿no? Los datos que maneja cada una de las pilas. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces, esta es la clase que vamos a implementar hoy. Esta, porque esta ya habíamos implementado. ¿De acuerdo? Aquí pondremos también para aclarar la relación. Aquí, la relación de composición
entre múltiples pilas de objetos estudiante y pila de objetos estudiante, ¿no? La relación de composición entre múltiples pilas de estudiante y pila de estudiante, ¿no? Hace de que el vector C se defina de tipo pila de objetos estudiante. ¿Ya? Esto entonces, en eso deriva, ¿no? Que esa relación que teníamos ahí. ¿Ya? Entonces, eso para nuestro apunte. ¿De acuerdo? ¿Listo, jóvenes? Esa parte, espero que quede clara o claro, ¿ya? Y bueno, lo que enseguida vamos a implementar esta clase, pero si se dan cuenta, o sea, esto ya sabemos cómo trabaja, esto nomás hay que trabajar. Ahora, ¿cómo se refiere? ¿Cómo viene a ser? ¿Cómo se interpreta, por ejemplo, los métodos de esta clase múltiples pilas de estudiante? Fíjense que todos los métodos que define acá, si ustedes pueden observar, todos son parametrizados, ¿no? Todos tienen un parámetro, ¿no? Todos tienen un parámetro. Pero ¿cómo se lee? ¿Cómo se interpreta? Fíjense, acá tengo un número de elementos y dice, ¿no? Y. Es vacía, el parámetro I. Es llena, acá nuevamente el parámetro I. Adicionar, dice, parámetro I, y tengo otro parámetro que viene a ser E. ¿Qué significa esto, por ejemplo? ¿No? ¿Qué significa? O sea, básicamente como vamos a implementar este vector, ¿no? de pilas, ¿no? Este vector al cual nosotros le llamamos múltiples pilas, o también se lo conoce como multipila, por ejemplo, ¿no? Multipila. Pues resulta de que nosotros hacemos lo siguiente, ¿ya? Cada una de estas posiciones obviamente las vamos a referenciar por un índice I. ¿Estamos de acuerdo? Un índice I. En algún momento va a ser 0, en otro momento será la posición 1, posición 2 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, nosotros quisiéramos saber, ¿no? Si la pila, ¿no? que ocupa la posición 1, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene? ¿Cuántos elementos tendrá? Entonces, de ahí que nosotros utilizamos este método, que viene a ser número de elementos, pero de la posición yésima. Y en este caso, esta posición yésima que estaríamos mencionando para nuestro ejemplo, esto sería como número de elementos, pero acá de la posición 1. ¿No? Entonces, al hacer esto, nosotros nos referimos exactamente a esta pila que ocupa la posición 1, ¿no? Dentro de esta posición tenemos esta pila, si quieren entenderlo así, dentro de la posición 1, ¿no? Que tenemos una pila. Y esta pila, ¿cuántos elementos tiene? ¿No? ¿Cuántos elementos tendrá? Entonces, de ahí, fíjense, como en esta posición tenemos una pila, esta pila también implementa sus propios métodos, ¿no? Esos métodos, fíjense, son los que ya tienen una pila habitual, ¿no? Número de elementos, ¿no? Llenar una cantidad de elementos a la pila, ¿no? Ver si esta pila está vacía, está llena. Entonces, acá, nosotros en esta posición podemos decir, ¿no? La pila que ocupa la posición 1 es vacía, falso. No es vacía porque tiene elementos. Es llena, depende, ¿no? De la capacidad de la pila, pero así, de manera gráfica, podemos decir de que sí, ¿no? Sí, ya está llena esa pila, no permite almacenar a otro más. Y sobre esta posición podemos preguntar, la pila, número de elementos de la pila, 4, ¿no? Tiene 4 elementos. Y podemos también, sobre esta misma posición, por ejemplo, la posición 1, podemos indicar, ¿no? Mostrar los elementos de la pila, ¿no? Entonces, seguramente vamos a tener que eliminar, ¿no? Y mostrar los elementos de la pila, ¿no? Entonces, todo va a estar en función de ¿qué? A la posición, ¿no? De la pila dentro del vector, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos algo como esto, significaría básicamente saber el número de elementos de la pila yésima, y en este caso de la pila que ocupa la posición 1.
Esto significaría para nosotros número de elementos de la pila, número de elementos de la pila que ocupa la posición 1. ¿De acuerdo? Esto se entendería así, se leería de esa manera. ¿Ya? Y de manera general, esta otra de acá, esta de acá, que es la que siempre vamos a utilizar, obviamente, va a ser número de elementos de la pila yésima. ¿No? Yésima. Ya lo estamos hablando de manera ya general, ¿no? Obviamente acá, cuando i tome el valor de 1, entonces esto se leería como número de elementos de la pila, ¿no? Que ocupa la posición 1. Que ocupa la posición 1. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, la pregunta para ustedes, ¿qué sería exactamente lo que voy a anotárselo? ¿Cómo leerían lo que se les voy a anotar? A ver. Ya, este de acá. ¿Mm? ¿Cómo se lee? Ustedes me dicen. Algún voluntario. ¿Cómo se leería exactamente esto? ¿Cómo se leería esto? ¿Me dictan? ¿Me dicen? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo entenderían? Es vacía. Y acá como parámetro tenemos i. ¿Cómo se lee? ¿Cómo tuvieran que interpretarlo? A ver. ¿Es? ¿Es vacía en la posición I? No. ¿Alguien por ahí? ¿Es vacía la pila yésima? Correcto. Se lee de esa forma. ¿Es vacía la pila yésima? ¿Y qué pasa si a este, por ejemplo, le ponemos acá 3? Entonces, ¿cómo lo leen? ¿Cómo leerían? Aquí obviamente ya no es i, ¿no? Aquí le hemos dado ya un valor así, constante. Pero entonces, ¿cómo se leería? Es vacía la pila ¿Es 3. vacía? Es vacía la pila 3 o la pila que ocupa, sería mejor, la posición, ¿no? La posición 3. Y de acuerdo a esto, a esta imagen que tenemos, ¿cuál sería la respuesta a esto? ¿Verdad o falso? Falso. Falso, no es vacía. Falso. Correcto. Falso, muy bien. ¿No? Para este ejemplo, cabalmente es falso, ¿no? Es falso, ¿ya? Y a ver, por último, un hito más de acá. A ver. Ya, ¿cómo leerían esto? ¿Cómo interpretarían? ¿Mostrar la pila yésima? Correcto. Mostrar la pila yésima. Mostrar la pila yésima. Muy bien. Y obviamente acá, ¿no ve? Esto viene por acá. Y si le damos, por ejemplo, acá el valor de 1, esto, por ejemplo, para nosotros va a ser... Ay, caramba. Esto va a ser para nosotros mostrar, ¿no? La pila que ocupa la posición 3. ¿No? Mostrar la pila que ocupa la posición 3. ¿No?
¿no? Entonces, dentro del vector, ¿cuál es la pila que ocupa la... no es la posición 3, ¿no? La posición 1. Así, ¿no? Entonces nos vamos a la posición 1 y mostramos todos los elementos de esta pila que ocupa la posición 1, ¿no? ¿Se ubican? Ya, entonces, se lee de esa manera. ¿Ya? Entonces, y la mayoría, fíjense, de todos sus métodos de esta clase son así, parametrizados. Por ejemplo, esta de acá, ¿cómo creen que se leería? Este es el vaciar. Entonces, este vaciar, por ejemplo, a ver, esto de aquí vamos a anotar, el vaciar. Vaciar. Este, por ejemplo, el vaciar va a ser, se va a leer de esta forma. Vaciar, dice, ¿no ve? Y así creo que está. A ver. Z, dice ya. Z. ¿Esto saben cómo se va a leer? Se va a leer de esta manera. Vaciar. Vaciar la pila Z en la pila que ocupa la posición yésima. Así. Se leería de esa manera. ¿Ya? Vaciar la pila Z, esta es la pila Z, en la pila que ocupa la posición yésima. Entonces, por ejemplo, por ahí nosotros ponemos, por ejemplo, esto 1 o 0, ¿no? Y esta pila Z, tuviéramos por ahí una pila que almacena o guarda algunos elementos, entonces esto se va a leer, ¿no? Vaciar la pila Z, ¿no? O alguna vez van a ver algo como esto, ¿sí? ¿Ah? Y esto sería vaciar la pila auxiliar, ¿no ve? Auxiliar, en la pila que ocupa la posición 0. En este caso, nuestra primera pila. ¿Mm? ¿Listo? Así se leería esto. Vaciar la pila auxiliar en la pila que ocupa la posición 0. En este caso, por ejemplo, para nosotros sería alguna pila auxiliar que tengamos por ahí, todo su contenido lo vamos a almacenar en esta pila. Obviamente la primera pila porque ocupa la posición 0. ¿No ve? Listo. Dicho eso, continuamos entonces y tenemos lo que vienen a ser múltiples colas. Antes de entrar a la implementación, ¿cómo vendrían a ser, por ejemplo, múltiples colas? ¿Mm? En este caso, al igual que las pilas, la idea es manejar una gran cantidad de colas. Como sugerencia, ¿qué podemos hacer? Almacenar esta gran cantidad de colas en una cola, ¿no? Si tengo varias colas simples, los puedo almacenar dentro de una cola simple. Si tengo varias colas circulares, las puedo también guardar dentro de una cola circular. Pero también puedo combinar, ¿no? Puedo combinar, o sea, las colas las puedo manejar dentro de pilas. Las colas simples las podemos manejar dentro de una cola circular. Las pilas, ¿no? Una gran cantidad de pilas las podemos manejar dentro de colas o dentro de colas circulares. ¿No ve? Entonces, puedo hacer esa combinación, ¿no? Puedo llegar a tener una combinación de poder gestionar esta gran cantidad de estructuras de datos. Ya eso básicamente ya depende de cada quien, más o menos cómo quiere llegar a manipular esta gran cantidad de pilas o de colas que podrían tener en algún momento dado, ¿ya? Por ejemplo, acá, piense cómo habíamos sugerido, ¿no? Algo como esto, ¿no? Ahora, en el caso de las múltiples colas, entonces va también casi con la misma idea, ¿no? Va con la misma idea, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, tengo varias, ¿no? Varias colas, en este caso, por ejemplo, colas de objetos persona, ¿no? Entonces, ¿cómo los voy a manejar? ¿Cómo puedo gestionar? Y bueno, una alternativa sería esta. El de tener una cola de colas, por ejemplo. Una cola simple que almacena colas simples, ¿no? Es una cola de colas. En su interior lleva colas. Podrían también ser, por ejemplo, una cola de objetos. Una cola que almacena
colas circulares. Una cola que almacena pilas. ¿No ve? Entonces tengo la posibilidad de poder combinar. Acá, por ejemplo, tenemos un objeto múltiple cola circular, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya utiliza un vector, ¿no? Ya tenemos un vector, que esa es la otra alternativa. Y en cada una de las posiciones, fíjense, tenemos colas circulares. En cada una de las posiciones tenemos colas circulares. Entonces, nosotros a este objeto lo podemos dar le podemos asignar este nombre, ¿no? Múltiples colas circulares, ¿no? Múltiples colas circulares. Y en este caso están dentro de un vector. Al igual que lo hemos hecho con las pilas, ¿no ve? Las pilas estaban dentro de un vector. Y acá tenemos colas circulares dentro de un vector. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a implementar. Este otro de acá, por ejemplo, una cola de colas, al final, ¿saben en qué se convierte? ¿No? Esta cola de colas, por ejemplo, aquí se los voy a poner la siguiente imagen, por ejemplo, esta cola de colas. Por ejemplo, esto, ¿saben? Lo que tenemos acá, cada uno de estos, se los voy a poner con un recuadro. ¿Ya? Así. ¿Ya? Todo esto de acá. Aquí también tenemos otro. ¿No ve? Cada uno de estos, si se dan cuenta, es un elemento. Es un elemento. ¿Ya? Ahora vean esto como si fuera simplemente un objeto. Y es así, esto es un objeto. Y una cola de objetos ya hemos manejado, ¿no? En una sesión anterior. ¿No ven? Colas de objetos. Cola de objetos, creo que eran también estudiantes, si no me equivoco. ¿No ve? Entonces acá los objetos ya no son estudiantes. En este caso ya son colas. ¿No? Son colas. ¿No ve? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, trabajar con esta cola, ¿qué tengo que hacer? Entonces, tengo que eliminar, obviamente, los que están delante de nosotros, ¿no? Entonces, eso significará seguramente el de poder agarrar esta cola simple, ¿no? Y eliminarlo. Lo eliminamos. Listo, entonces, esto ya quedó eliminado. Necesitamos trabajar con esta cola. Muy bien, agarramos y lo eliminamos de la cola. Obviamente sale de la cola y lo tenemos acá. Esto ya está eliminado. Listo. Y ahora acá, si se dan cuenta, esta cola que nosotros ya hemos sacado de la múltiple cola, esta de acá, tiene a su vez elementos. Entonces, tal vez nosotros necesitamos saber, por ejemplo, acá, cuántas consonantes hay dentro de esta cola, o cuántas vocales habrá, o si dentro de esta cola existe el carácter Z, por ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este elemento que hemos sacado de la cola, de la múltiple cola, es una cola. Y esta cola obviamente tiene sus propios métodos, ¿no ve? Entonces, uno de ellos seguramente será el de poder eliminar los elementos, ¿no? Entonces, eliminamos un elemento de acá, eliminamos. Esto significa este elemento no está. Preguntamos la cola, ¿no? Y lo mismo acá, para eliminar tendríamos que haber preguntado, ¿no? La cola no es vacía, si no es vacía sacábamos un elemento y ese elemento había sido la cola. Y esta cola, obviamente, igual, ¿no? Preguntamos si esta cola no es vacía, sí, no es vacía. Muy bien, lo que vamos a hacer es eliminar al siguiente elemento. Y lo eliminamos. Y al eliminar, lo tenemos acá. Esto, por ejemplo, ya es eliminado, ¿no? Y así, cada vez que saque puedo ir preguntando, ¿no? Si se trata de una vocal, si se trata de una consonante, o sea, lo que nosotros simplemente necesitemos hacer. Pero al final de cuentas, fíjense que esta cola simplemente era un repositorio del cual podemos ir sacando las colas. Y obviamente acá con el contenido de estas colas ya veremos qué es realizar, ¿no? Contar, comparar, verificar. Y al final, obviamente, como se trata de una cola, entonces esta cola de acá, así como la hemos eliminado,
¿no? Como la hemos eliminado, entonces esta puede almacenarse en una cola auxiliar o retornar a la misma cola, ¿no ve? Entonces ya manejamos los elementos como lo hemos ido haciendo pues anteriormente, ¿no? Con sus métodos, adicionando, mostrando lo que necesitamos hacer. Entonces, el de poder manejar una cola de colas no debería ser muy complejo. Es más, los métodos de esta cola habría que modificarlos para manejar un tipo de dato, que en este caso ya no van a ser números, ya no van a ser estudiantes o ya no van a ser, digamos, objetos libro, nada. En este caso, los elementos que van a ser colas, colas simples. Entonces, puedo modificar los métodos de esta cola, ya, pero para manejar colas, para almacenar colas, para eliminar colas, ¿no? Para saber cuántas colas tenemos dentro de esta cola. Entonces, se modifican nomás los métodos, ¿ya? Sin mucho problema, ¿no? Para manejar este tipo de elementos, ¿ya? Lo mismo va a ocurrir acá, solo que en esta parte, ¿no? De este array, que a diferencia del otro es una cola, este es un array, se nos hace un poco más accesible. ¿Por qué? Porque es un vector. Entonces, cada una de estas colas circulares está en una determinada posición, ¿no? Está en una determinada posición, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este de acá, vamos a copiarlo allá, ¿ya? Fíjense este de acá, ¿no? Cada uno de estos tiene una determinada posición, ¿sí? Tiene una determinada posición. Esta, por ejemplo, esta cola circular se encuentra en la posición 0. Esta cola circular en la posición 1. Este de acá en la posición 2. Este de acá en la posición 3. Esta en la posición 4. ¿No? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si nosotros escribimos algo como esto? ¿No? Es llena, igual como se trata de un vector, sí. ¿Ven? Y esto como se leería, así como les había indicado, esto por ejemplo, se leería, ¿no? Es llena la cola circular yésima así se leería. Es llena la cola circular yésima. Y en este caso, si nosotros le damos un valor, acá le ponemos 2, por ejemplo. Esto se leería, es llena la cola circular que ocupa la posición 2. ¿Mm? De esa forma. Así se leería. Y todos los métodos se van a leer de esta manera. Ahora veamos cuáles son los diagramas de clase que tuviéramos que implementar. Y lo tenemos acá. Y este parece un poco más amplio. ¿Por qué? Porque también engloba las colas circulares, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se los voy a marcar, ya se los voy a remarcar, nosotros ya hemos implementado, ¿no? Anteriormente ya en las sesiones, ¿sí? Esto, por ejemplo, de acá. Esto de acá, por ejemplo. ¿Mm? Fíjense, solo que se los voy a remarcar acá, por ejemplo. Esto de acá. Todo esto, por ejemplo, ya lo hemos implementado en una anterior ocasión. Miento. No todo. Esto sería exactamente hasta aquí nomás. Así.
Toda esa parte, si recuerdan, ¿no? Ya hemos implementado, ¿no? Implementábamos una cola simple a partir de una cola y la cola a partir de un vector. Esto debe ser simplemente una cola simple para almacenar. Puede ser números, ¿no? Puede ser cadenas, pueden ser caracteres, números reales, ¿no? Pero no se trata de una cola de objetos, porque si fuera una cola de objetos, aquí nos faltaría, por ejemplo, una clase que haga referencia a esos objetos, ¿no? Esto ya hemos implementado. Y en una otra sesión, ¿no? En alguna otra sesión, por ejemplo, esa parte también ya hubiésemos implementado esto. Todo lo que está con azul ya lo hemos implementado en alguna ocasión. Así. ¿No? Pero para una cola circular, ¿no? Una cola circular se implementa a partir de una cola y una cola a partir de un vector, ¿no? Entonces, ahora, aquí podemos implementar múltiples pilas, mejor dicho, múltiples colas simples, múltiples colas circulares, o sea, similar a esto. Similar a esto de acá. ¿Ya? Similar a esto. Esto vendría a ser múltiples colas circulares, por ejemplo, ¿no? Múltiples colas circulares. Y si fueran múltiples colas simples, entonces acá, en donde están estas colas circulares, en cada uno de estos lugares tuviera que haber una cola. Una cola, una cola, una cola. Una cola simple. ¿Listo? Y como les decía, fíjense los métodos, ¿no? Estos métodos que teníamos acá, cada uno de estos métodos están parametrizados. ¿Mm? Pues les decía, por ejemplo, este de acá, sería eliminar un elemento de la cola simple yésima, este de acá. Nos anotaremos. Hay que anotarse, nos anotaremos. Teníamos por acá eso, ¿no ven? No, ¿dónde era? Acá. Por ejemplo, ¿cómo se leería esta? Eliminar. ¿Eso saben cómo se va a leer? Eliminar. ¿Ya? Un elemento de la cola circular yésima. Eliminar elemento nomás. Eliminar elemento de la cola circular yésima. Se leería de esta manera. Y si nosotros tuviésemos, por ejemplo, acá 4, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a leer? Eliminar elemento de la cola circular que ocupa la posición 4. Así. ¿Ya? Y también tenemos el adiciona. Así como tenemos el eliminar, adicionar tenemos. Al igual que el anterior, se leería de esta manera, ¿no? Adicionar elemento a la cola circular yésima. ¿Ya? Entonces podemos agarrar un elemento y decirlo, quiero guardar este elemento en la cola que ocupa la posición 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ahí va a almacenar ese elemento que tengamos a la mano, ¿no? Por ejemplo, acá, de esta forma.
¿no? Y esto, por ejemplo, lo vamos a leer de esa forma, ¿no? De otra vuelta acá, lo vamos a leer así. Adicionar elemento, pero aquí en el adicionar no solamente tiene un parámetro, debe tener dos. Enseguida vamos a ver. Aquí, vamos a ver. Fíjense acá. ¿Dónde estamos? Creo que es aquí. ¿Ve? El adicionar, noten el adicionar. ¿Ve? Adicionar la posición décima y este es, ¿no?, el parámetro, que en este caso vendría a ser una cola simple y en este otro caso una cola circular. En nuestro ejemplo, obviamente, estamos haciendo la referencia a una cola, a múltiples colas circulares. Entonces acá será eliminar elemento, ¿no?, a la cola circular que ocupa la posición 3. Así. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Qué opinan? ¿Ya? Son parametrizados. Enseguida van a ver implementaciones, pero bien simple. Bien simple. Les voy a mostrar a continuación la implementación, ¿ya? ¿Saben cómo va a ser la implementación? Va a ser de esta manera. Esta de acá. ¿Se puede ver? ¿Me confirman? Sí, licenciado. Ya. Sí, licenciado. A ver. Ok. Fíjense, para múltiples pilas. Para múltiples pilas. Es decir, para implementar exactamente esto. Este. Es decir, para implementar esto de acá. Esto. No esto. Este no. Solo esto. Es decir, con lo que nosotros vamos a manejar van a ser siempre dentro de un vector. ¿Ya? Dentro de un vector. ¿Listo? Entonces, para implementar esto, estamos implementando este diagrama. Para eso se supone que hay que implementar cada una de estas clases. Estudiante, vector de estudiante, pila de estudiantes. Y al final definimos la clase múltiples pilas de estudiante. Y aquí es esta relación, ¿no?, que ya les había explicado hace un momento. Fíjense cómo es su implementación, chicos. A ver. Primero, aquí estoy suponiendo en esta implementación, estoy suponiendo que esta clase estudiante ya la tenemos realizada, ¿no? Ya estuviera hecho. ¿De acuerdo? Ya la hemos implementado. ¿Ya? Entonces, directamente nos pasamos acá, a la clase vector de estudiante. Fíjense, la clase vector de estudiante es esta parte de acá, ¿no? Noten, de acuerdo al diagrama, aquí lo voy a sacar apartito. Aquí, ahí, ¿no? La clase vector. ¿Ya? Me he olvidado aquí poner E. ¿Ya? Pero creo que se entiende igual, ¿no ven? ¿Ya? Fíjense, se define el máximo y el vector. Aquí está. Aquí. ¿Ve? El máximo, que ya tiene una cantidad para este vector. Y el vector B de tipo estudiante. O sea, esto ya está, ¿no? Este vector ya está definido para poder almacenar objetos estudiantes. Porque lo que vamos a hacer es implementar hasta acá, ¿no? Esta pila de estudiantes. Entonces, una vez hecho esto, pasamos a la clase pila. Creo que tengo aquí lo más. Sí, directamente, ¿no? Ya se ha definido la clase vector. Cierto. Ahora pasamos a implementar la clase pila. Esto lo voy a llevar así. Y este de acá, ¿no? Fíjense, la clase pila, ¿no? Se define a partir de la clase vector. O sea, esta herencia es estos dos puntitos que tengo acá.
esta herencia es estos dos puntitos. Es decir, la clase vector es la clase padre, la clase pila es la clase hija. Hasta ahí creo que no hay problema, ¿no? Ya hemos, como les he dicho, estamos nomás como repasando lo que hemos hecho anteriormente hasta implementar la clase pila. Se define el tope, su constructor, esto ya hemos visto, es vacía, es llena, ¿no? Todo esto ya hemos implementado anteriormente, ¿no? Mira, adicionar estudiantes, ¿no? ¿Les recuerdan? Eliminar estudiante, número de elementos. Puede ser de esta forma, les dije, ¿no? Tope más uno, o puede ser de esta otra manera, definiéndonos una pila auxiliar, eliminando elementos de nuestra pila original, y en cada eliminación hay que contarlo, luego hay que guardarlo en el auxiliar hasta que nuestra pila original quede vacía, ¿ve? Reponemos los elementos, ¿no?, que estaban en la pila auxiliar a nuestra pila original y retornamos cuántos elementos tenía. Esto también ya habíamos comentado acerca de eso. Y luego tenemos, por ejemplo, el vaciar, el llenar, ¿no?, el mostrar. Y ahí finalizaba lo que viene a ser la clase pila de estudiantes. Ahora, este de acá es el que nos interesa. Múltiples pilas de objeto estudiante. Y eso lo tenemos acá. Se van a dar cuenta que es bien simple su implementación. Me da un poco de vergüenza mostrarles, pero a ver ya. Esto es de acá. Fíjense, la clase múltiples pilas de objeto estudiante. ¿No ve? Esta relación de composición es esto, lo que les había notado. ¿Recuerdan? El vector C de tipo pila de estudiantes. Esto es para que nuestro vector almacene objetos pila, ¿no? Pilas. Y cada pila obviamente va a almacenar a su vez objetos estudiante, ¿ya? ¿Qué les parece, por ejemplo, el método número de elementos? Aquí está. ¿Cómo se lee? Les dije, número de elementos de la pila yésima. Ahora, fíjense su implementación, muchachos. Quisiera que vean la implementación, así, una sola línea. ¿Qué es lo que hace? Acá se le ha enviado el parámetro. Con este parámetro, con este parámetro i, lo vamos a utilizar como índice dentro de nuestro vector. Entonces, simplemente agarramos el vector c y entre corchetes este parámetro, i. ¿Y esto qué significaría? Irnos a la posición yésima dentro del vector c. ¿Y qué tenemos en la posición yésima dentro del vector c? Tenemos una pila, ¿no? Justo en esta posición tenemos una pila, acá. Y como se trata de una pila, esa pila tiene varios métodos. Entre sus métodos es vacía, es llena, adicionar, eliminar, número de elementos, llenar, mostrar, vaciar. Lo que estamos utilizando de todos estos métodos es este método denominado número de elementos. Entonces, ¿esto qué es lo que me va a devolver? ¿No? La cantidad de elementos de la pila, ¿no?, que ocupa la posición i. O, si quieren entenderlo, número de elementos de la pila yésima, ¿no? Con esto simplemente hay que irse a la posición, ¿no?, a la posición que nos están indicando, ¿no? Por ejemplo, acá. ¿Se acuerdan? Número de elementos. Acá, exactamente a este parámetro, ¿no?, aquí, le estamos enviando ya los valores, ¿no?, por parámetro, aquí. Por ejemplo, si nosotros le mandamos 2, entonces esto va a ser número de elementos. Con este 2, ¿no? ¿Se acuerdan? Con este 2, ¿qué es lo que va a hacer dentro del método? Va a agarrar el vector C, entre corchetes va a poner ese 2, y después se supone que con esto vamos a irnos a esta posición, y sobre esta posición, fíjense, tengo una pila. Entonces, acá, dentro de esta posición, sobre esta posición que tengo una pila, y de esa pila simplemente nosotros utilizamos número de elementos. Número de elementos. Ahora sí. Número de elementos. Así. ¿Y esto qué me va a devolver? Me va a devolver exactamente sobre la posición 2
¿La cantidad de cuánto? ¿El resultado de cuánto? De 3. ¿Esto qué significaría? Significaría de que la pila que ocupa la posición 2, esta pila, ¿tiene cuántos elementos? 3. ¿No? Eso es lo que nosotros hacemos acá. El número de elementos de la pila yésima. Con el es vacía. Piensen. Igual, un parámetro. Este parámetro va al vector. Este vector, no se olviden, está definido dentro de la clase múltiples pilas. Aquí está. Simplemente le enviamos el parámetro y nosotros leemos. Es vacía, ¿no? Es vacía la pila yésima. ¿No? Es vacía la pila yésima. ¿Y esto qué me va a devolver? True, false. Entonces, ese valor true, false lo vamos a retornar. Por eso este método es vacía también devuelve un valor booleano. En el método es llena, lo propio. Ya lo propio. En el adiciona, fíjense, agarramos un objeto estudiante, el parámetro, este parámetro yésimo me permite ir a la posición yésima dentro del vector C. En esa posición yésima tenemos una pila, ¿de acuerdo? Y de esa pila estamos manejando el método ADI, ¿no? De esta pila estamos manejando el método ADI. Y este método ADI está esperando un parámetro, y ese parámetro es este de acá, el objeto estudiante que le estamos enviando. ¿Mm? Eso, por ejemplo, acá, a ver dónde está. Tenemos el adicionar, no tenemos. Aquí voy a anotar. Aquí. Esto de acá, lo llevaremos un poco más abajo. Y este, por ejemplo. Sería adicionar. Adicionar. ¿No? Ahí es la posición y aquí le mandamos el objeto estudiante. Así. El objeto estudiante. ¿Ya? Y esto para nosotros se leería como adicionar, ¿no? Un objeto estudiante, ¿ya? Adicionar un objeto estudiante a la pila yésima. A la pila yésima. Así se lee. ¿Ya? Fíjense que cada uno de las pilas que nosotros estamos manejando, no lo manejamos por aparte, es decir, no vamos a la posición y de ahí recupero una pila, no, sino es que dentro, ¿no? O sea, sin necesidad de sacar la pila, ¿sí? En el vector ya directamente, en esa posición nomás trabajamos. En esa posición obviamente tenemos una pila, entonces sobre esa posición nomás hay que trabajar con los elementos que esta pila tiene ya por medio de los métodos, ¿no? Los métodos que ya he definido, ¿no? Pero sería de esta forma. Y esto, por ejemplo, si nosotros tuviéramos algo como esto, ¿qué significaría? Esto significaría adicionar un objeto estudiante a la pila que ocupa la posición 3. ¿Y esto qué significaría de manera gráfica? Que si por ahí nosotros tenemos, a ver, digamos, voy a copiar esto de acá. Si tengo un objeto estudiante, ¿no? ¿Esto qué significaría? Agarrar este objeto estudiante y guardarlo, ¿no? Adicionarlo en la pila que ocupa la posición 3. Entonces, nos vamos a la posición 3, ¿no? Nos vamos a la posición 3, aquí estamos. En la posición 3. Exactamente ahí, ¿no? ¿Listo? Y ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos una pila, y en esta pila lo que vamos a hacer ya es agarrar este objeto y guardarlo ahí. ¿Qué les parece? De esta forma.
No tengo que sacar toda la pila para trabajar, no, directamente en las posiciones nomás. La idea es ir, ¿no? Por posiciones, ¿no? O en cada iteración ustedes van avanzando la posición y en esa posición y hay una pila, entonces ya directamente manejamos nomás ahí el método. No se olviden que estos son métodos de la clase múltiples pilas, ¿no? Entonces significa que en cada uno de estos, cuando ustedes vayan a utilizar, aquí va a haber seguramente un punto, ¿no? Aquí también va a haber un punto. O sea, ¿por qué? Porque va a ser el objeto, que es múltiples pilas, punto adicional. El objeto, ¿no ve? Aquí adelante, objeto, que viene a ser el objeto múltiples pilas, que está utilizando su método adicional. Así. ¿De acuerdo? Eso significa, por ejemplo, adiciona. El eliminar lo propio. El eliminar es lo mismo. Le damos simplemente la posición, se va a la posición en el vector C, y ahí sabemos que hay una pila, y de esa pila está utilizando su método eliminar. ¿Qué es lo que va a hacer? Esto va a eliminar un elemento de la pila yésima, y ese elemento de la pila no los va a devolver. O sea, no va a devolver la pila, sino el elemento que ha eliminado de la pila. ¿Ya? En este caso, esto más les mostraré acá. Por ejemplo, así como hemos visto el adicional. ¿Lo ve? Esto de acá. Así, ¿no? Ya. Por ejemplo, si fuera el eliminar. Acá. Eliminar. ¿No? Y acá, si se dan cuenta, solamente tiene un solo parámetro. ¿Esto cómo se lee? ¿Cómo se interpreta? Va a ser eliminar. ¿Ya? Eliminar un objeto estudiante de la pila yésima. ¿Ya? Y si nosotros le damos un valor, por ejemplo acá le pondremos 3 también. ¿Esto cómo se va a leer? Esto se va a leer como eliminar un objeto estudiante de la pila que ocupa la posición 3. La posición 3. Entonces, con esto, fíjense lo que ocurre. Acá. Fíjense, acá dice el parámetro es 3. Entonces, y va exactamente a ir hasta este punto, hasta acá. Ahí tenemos y. Y en esta posición tenemos una pila. Pero acá dice, fíjense, elimina un objeto estudiante de la pila que ocupa la posición 3. Entonces, sobre esta posición 3 tenemos una pila. Y en esta posición utilizamos el método elimina, o eli, mejor dicho, eli. ¿Y qué es lo que va a hacer? Simplemente va a agarrar el último elemento que tenemos acá y lo elimina. Así. Y el resultado es este objeto, pero de la pila 3, ¿no? De la pila que ocupa la posición 3. Eso es lo que hace. No es que elimina toda la pila, eso tienen que tener muy claro, ¿ya? Cuidado que piensen que se elimina la pila, no se elimina. En este caso lo que se está eliminando es el elemento. Y no se olviden, el que se va a eliminar siempre va a ser el primero que haya, el último que haya llegado a la pila, ¿no? Ese es el que se va a eliminar. Ahora, su implementación, fíjense su implementación del eliminar. Su implementación es de esta manera, ¿no? El eliminar, fíjense. Aquí. ¿Ven? A la posición y elimina. ¿Qué va a devolver? Un objeto estudiante. Y ese objeto estudiante se retorna. No la pila, sino el objeto que se ha sacado de la pila yésima. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el resto de los métodos. Por ejemplo, esto de acá.
Llenar de n pilas el objeto múltiples pilas. Esto por si acaso ya se refiere como tal a todo el array. ¿No? Todo el array. Por ejemplo, acá es 2, 4, 5. Entonces acá, por ejemplo, llenar 5, ¿no? Como parámetro. ¿Esto qué significaría? Llenar este array con 5 pilas. No se olviden que cada pila a su vez también tiene que tener una cantidad de elementos, ¿no? Entonces noten lo que se hace acá. Con un for vamos a recorrer todo el vector. Luego, en cada posición no se olviden que hay una pila. Entonces, por cada pila, cada vez que estemos en una posición, vamos a leer una cantidad de elementos y eso, por ejemplo, me va a permitir llenar la pila. O sea, vamos a decir, en el vector, ¿no? En la posición yésima, tengo una pila y voy a utilizar su método llenar. ¿Llenar con cuántos elementos? ¿Con cuántos objetos estudiante? Dependiendo de cuánto le hemos asignado acá. Si dice 2, entonces esta pila que ocupa la posición yésima tendrá solamente 2 elementos, ¿no? Y el método llenar, no se olviden, el método llenar de una pila está acá arribita. Aquí está, para que recuerden un poco el llenar. ¿Dónde está el llenar? Llenar. ¿No hay llenar? Este de acá. Vas a recibir una cantidad y de acuerdo a esta cantidad de un for, ¿no? Acá lo que vamos a hacer es crear un objeto estudiante, asignarle datos por teclado y este objeto estudiante a la pila. Luego va a volver a iterar, crea otro objeto estudiante, leemos datos y luego a la pila. Así. Va a ir llenando la pila de esa manera. ¿Ya? De esa manera va a ir llenando. ¿De acuerdo? Ahora acá también podemos tener este otro método. Llenar, ¿no? Tiene 2 parámetros, I y N. ¿Esto qué significaría? Llenar la pila yésima con N elementos. Llenar la pila yésima con N elementos. ¿Ya? El mostrar lo propio, podemos mostrar todo el vector. Y acá este es fácil, ¿no? El mostrar, porque simplemente recordamos el vector desde la posición 0 hasta la posición n-1. Llegamos a la posición 0 y ahí utilizamos el método mostrar de esa pila, ¿no? Que va a mostrar todos los elementos. Luego vamos a iterar, pasamos a la posición 1, igual utilizamos el método mostrar de esa pila. Y así sucesivamente hasta n-1. Y aquí sería mostrar los elementos de la pila yésima. Entonces nos vamos con esto exactamente a esa posición y ahí, como sabemos de que hay una pila, utilizamos el método mostrar. Y lo mismo con el vaciar. Por ejemplo, tengo una pila Z, vaciar todo su contenido en la pila yésima. Este otro, vaciar la pila J-ésima a la pila yésima. Entonces, este, por ejemplo, es en el mismo vector, ¿no? En el mismo vector, ¿ya? En el mismo vector, entonces, lo que yo quisiera es vaciar, por ejemplo, el contenido, ¿no? De esta pila, por ejemplo, ¿no? De esta pila, quisiera vaciarlo acá, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ese vaciado? Para poder vaciar, ¿no? Vaciar. Entonces, si yo quiero vaciar todo el contenido de la pila que ocupa la posición 3 a la pila que ocupa la posición 0, entonces tuviera que ser, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Vaciar en la posición 0, en la pila que ocupa la posición 0, todo el contenido de la pila que ocupa la posición 3. ¿Sí? ¿No? Pero dentro del mismo vector. En cambio, el otro vaciar tenía una pila muy aparte, y todo ese contenido lo quiero vaciar en una de estas pilas. Entonces le tengo que dar la posición. ¿De acuerdo? Puedo tener un getter, pero esto para poder obtener la cantidad de elementos que tiene toda la múltiple pila. En nuestro caso, por ejemplo, un getN simplemente me devolvería cuántas pilas voy a tener en nuestro vector, ¿no? ¿Cuántas pilas? Por ejemplo, acá, el n. En este caso, el n para nuestro ejemplo sería 5, ¿no? Porque tengo 5 pilas. El getN me devolvería 5, es decir, que en el objeto múltiples pilas tengo 5 pilas, ¿no? Dentro de ese objeto, ¿ya?
Y bueno, tenemos el programa principal, que es el main. Fíjense, el main, donde creamos un objeto múltiple pila estudiante que se llama W. En W le decimos llenar con 4. 4 pilas va a tener este objeto, múltiples pilas. Mostramos. Y acá sería mostrar el contenido de la pila que ocupa la posición 2. ¿No? Acá, por ejemplo, mostrar la cantidad de elementos que tiene la pila número 2 o la pila que ocupa la posición 2. Acá, por ejemplo, eliminamos un elemento de la pila que ocupa la posición 2. Como se trata de pila de objetos estudiantes, entonces guardamos en X de tipo estudiante. Luego mostramos, ¿no? ¿Ven? Y de este objeto que hemos eliminado, ¿no? De la pila que ocupa la posición 2, de este objeto le puedo decir get carrera, ¿no? ¿Cuál es tu carrera? Get nombre, ¿cuál es tu nombre? ¿Mm? Y acá, por ejemplo, nos creamos un objeto estudiante, leemos datos y lo vamos a adicionar. ¿Dónde lo vamos a adicionar? En la pila que ocupa la posición 2. Este objeto estudiante se supone que ya existe, ya tiene datos, y lo único que va a hacer es adicionarse, pero a la pila que ocupa la posición 2. ¿Qué les parece? ¿No? Ahora lo único que nos faltaría es, bueno, obviamente implementarlo en un lenguaje de programación y por otro lado ya simplemente manipular, ¿no? Cómo se puede ya manejar este objeto, múltiples pilas, múltiples colas. ¿Ya? Vamos a quedar acá en este punto. Lo que más bien quiero aprovechar ahorita, el tiempo todavía que me queda, es que la asignación de proyectos, ya, la asignación de proyectos ya está realizada. No sé si alguien ha podido acceder a la hojita que han llenado ese día. Si no, les voy a compartir nuevamente acá. Les voy a compartir a vista o restringido. Ya, ya cualquier persona. Ahí, se han hecho, ¿no? Ese día y han llenado sus proyectos. Lector nomás, ¿no? Lector, copiar enlace y ahí está. Les voy a pasar al chat del Meet para que puedan acceder. Verifiquen, por favor. ¿Ya? Vamos a quedar en el avance hasta este punto, muchachos, ¿ya? La siguiente semana, obviamente, ya vamos a hacer solamente puro ejercicios, preparándonos para dar nuestra evaluación. Ahorita, por ejemplo, estamos acá, exactamente en nuestro cronograma. Estamos en la semana del 11 de septiembre, aquí. ¿No? Nos falta hacer ejercicios de colas circulares. Y nos faltaría, por ejemplo, ver la implementación de estas múltiples pilas y colas, ¿no? Que ahora ya lo hemos visto de manera en pseudocódigo, entonces lo único que vamos a hacer en la siguiente clase ya es implementar. Si pueden ir avanzando, adelantando, ¿no? La implementación, que como ustedes verán, no es muy compleja, ¿no? La implementación. Esto, por si acaso, ya está habilitado, revísenlo, está en la plataforma. ¿No? Fíjense que la implementación no está muy complicada. Lo que sí necesitamos de que esto lo tengan ustedes ya hecho. Y esta parte de acá, ¿se han visto? Cada método es una línea, ¿no? Un par de líneas nomás, ¿no? Fíjense, cada método, una línea nomás, ¿no? Bueno, ahora sí, hablando de los proyectos, rápidamente, ¿ya? Hablando de los proyectos para ir ganando tiempo, para que vayan trabajando este fin de semana, ya de una vez se vayan coordinando, son lo siguiente. ¿Han podido acceder a los proyectos? ¿Ya lo pueden ver? ¿Alguien me confirma? Sí, licenciado. Sí, ¿no ve? Ya esto es lo que ustedes han llenado. Ahí está, por ejemplo, dice proyecto 1, proyecto 2, 3, 4, son varios. La verdad, ahorita no he revisado si alguno de algunos de sus compañeros está, no sé, pues en más de un proyecto. Se supone que deberían estar en un solo grupo, no en 2 o 3, ¿no ve? Ya, así que voy a revisar cuando tenga un poquito más de tiempo, pero se supone que aquí todos, ¿no? Todos son... están en un único grupo. Han hecho grupos de 5, he visto por ahí grupos de 4, ya por ahí alguien más se va a complementar, a los que faltan, ahí los vamos a llevar, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Les he dicho que corrijan los nombres, por ejemplo, en algunos casos estaban poniendo nombres ya bien extravagantes también, ¿no? O sea, ya los hijos de la Arequipa, no sé qué cosas estaban poniendo ya. Les he dicho que cambien, más bien lo han cambiado, ya. Tampoco es así, muchachos, se van a reír, ¿no? Hay algunos que no tienen nombre. Por ejemplo, este no tiene nombre, este no tiene nombre. ¿Ya? Hay algunos que no tienen nombre, por si acaso. Este de acá. Este, por ejemplo, no tiene nombre. Lo voy a bajar un poquito más aquí.
Aquí y aquí tiene que poner por si acaso, ¿no? Algo como esto. ¿Quién será de esto? Le tiene que poner nombrecito, ¿ya? Listo, fíjense, cada grupo ya tiene un proyecto asignado. Son en total 10 proyectos, pero algunos obviamente ya se han repetido. Ya, pero fíjense, son varios. ¿Ya? Ahora, ¿dónde están los proyectos? Aquí al final está en la plataforma, proyectos, dice. No sé si está visible. ¿Está visible? Ah, el proyecto no está visible. Ahí está. Pueden verificar. Entren ahí, por favor, y estos son los proyectos. Son en total 10 proyectos. ¿Ya? El dependiendo del número de proyecto que les ha tocado. Por ejemplo, hay uno, el proyecto 1 dice, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a hacer una aplicación relacionada, por ejemplo, a un sistema de administración de una tienda de libros. ¿Qué es lo que harían en una tienda de libros? Ahí ahora ustedes tienen que trabajar. ¿Qué es lo que harían? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que tendrían que hacer en una tienda de libros, ¿no? ¿Qué creen que hará? Obviamente, ofrecer libros, tener algún catálogo, tener libros, por cada libro tal vez una cantidad de ejemplares, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en esta aplicación? Tienen que ver, ¿no? ¿Qué información en cada proyecto, qué información se maneja, qué información van a manipular, será, por ejemplo, información acerca de objetos, de personas, entonces van modelando, van un poco viendo qué información van a manejar y obviamente ya lo que aquí se los he anotado, más o menos lo que quisiera que ustedes vayan haciendo. Es algo simple, pero ustedes obviamente lo van a ir complementando. Por ejemplo, acá en el proyecto 1, dice gestión de inventarios, ¿no? En una tienda de libros, ¿no? Registro de los libros, ¿no? En stock, ¿no? ¿Cuántos tengo? Que quisiera gestionar, por ejemplo, solicitudes de compra, ¿no? Un historial de operaciones. Estas operaciones obviamente pueden ir referidas a la venta, ¿no? De los libros, ¿no? Que ha ocurrido, por ejemplo, en la tiendita, ¿no? O puede ser, por ejemplo, un historial de... Lo mismo ocurre, por ejemplo, para el resto de los proyectos. Por ejemplo, tenemos aplicación de gestión de tareas y proyectos. Una pequeña aplicación que me permita gestionar qué tareas o qué proyectos tengo pendiente. ¿En dónde? Puede ser en la universidad, puede ser en algún trabajo, en alguna área, ¿no? Si es, por ejemplo, alguna temática deportiva, igual, tareas y proyectos, ¿no? Tareas, por ejemplo, relacionadas a la parte física, ¿no? Hacer ejercicios, proyectos relacionados tal vez a competir en algún campeonato, no sé. Ustedes, pero lo que tienen que hacer ahí es gestionar, ¿no? Tareas y proyectos que puede ocurrir en algún determinado área. Si quieren delimitarlo, lo pueden hacer, no hay problema. Acá, por ejemplo, tenemos reserva de habitaciones en un hotel, ¿no? Redes sociales con mensajería privada, tenemos gestión de empleados en una empresa, ¿no? Ventas en un restaurante, vuelos con listas múltiples, ¿cómo podrían aplicar listas múltiples ahí? Eventos deportivos, ¿no? Fíjense, en una cola circular, ¿cómo podríamos gestionarlo? ¿No? Notas y recordatorios, ¿no? Tipo una agenda, ¿no? Reseña de películas con registros de calificaciones, ¿ven? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Básicamente, registrar información, modificar, eliminar, listar información. Obviamente, lo que tienen que, en una primera etapa, va a ser, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de estructuras van a manejar? Hasta ahorita, por ejemplo, ya hemos visto pilas, colas, colas circulares, múltiples pilas, múltiples colas, como que 5 tipos de estructuras, ¿no? Vamos a llamar así. Y ustedes, más o menos, de acuerdo a lo que el proyecto que les ha tocado, ustedes tendrían que indicarme más o menos cómo van a utilizar. Por ejemplo, en la parte de administración de tienda, ¿no? Puedo tener ahí una pila de libros, una cola de libros, una cola de clientes, una múltiple pila de libros, una múltiple pila de solicitudes de compra o de pedidos, ¿no ve? Entonces, ustedes un poco tienen que ir viendo cómo van a manejar esa información y qué estructura van a utilizar, ¿de acuerdo? Ah, aquí está mal, decía. Esto es resolver, por favor, enseguida lo voy a cambiar. ¿Ya? Entonces, el proyecto, por si acaso, ¿no? Debe contar con una descripción. Ustedes me van a aumentar acá en la descripción. ¿Qué más le van a aumentar? Porque esto es simple. Sobre esto ustedes tienen que ir investigando, tienen que ir averiguando y ya me van a poner una descripción más ampliada, obviamente, ¿no? Me van a ya describir exactamente de qué va a tratar su proyecto. Aquí para cada uno de ellos he puesto una descripción bien breve, escasa, si bien michi, pero ustedes tienen que ir
investigando, averiguando, y tienen que ir ampliando, por si acaso, esa descripción del proyecto, ¿ya? ¿En qué va a consistir, no? Ya tiene que ser de manera puntual en qué va a consistir, ¿no? ¿Cuál va a ser el propósito? Y me tienen que proponer 10 problemas o necesidades a resolver. ¿Qué es lo que van a resolver? ¿No? Por ejemplo, ¿qué problemas podrían encontrar en una tiendita, ¿no? Que vende libros? Por ejemplo, quisiera saber cuántos libros me queda de un determinado libro. Quisiera saber qué clientes es el más, el caserito, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es el que más nos compra? ¿No? ¿Qué cliente ha hecho más pedidos? ¿No? ¿Cuánto se ha recaudado en una determinada fecha? ¿No? ¿Cuánto de ingreso hemos tenido? Entonces, uno se va planteando ese tipo de problemitas y obviamente se supone que ya a medida que vayan desarrollando el proyecto, ustedes lo van a ir implementando, ¿ya? La primera presentación, el 29 de septiembre. Y esta primera presentación no hay nada de programas, nada, solamente es un análisis, ¿ya? Un análisis. Obviamente el proyecto tiene que tener 3 presentaciones. Acá están las fechas tentativas, ¿ya? Una primera presentación, acá lo voy a corregir. Esto es una segunda presentación, esto lo voy a corregir enseguida, ¿ya? Y esto ya vendría a ser la presentación final o defensa del proyecto. Enseguida esto lo voy a modificar, chicos. Aquí está, mejor de una vez, ¿no? Segunda presentación. Segunda presentación, ¿ya? Segunda presentación del proyecto, ¿ya? Y esto ya es presentación final. Y defensa del proyecto, ¿de acuerdo? Y aquí era resolver, hemos dicho, ¿no? ¿Ya? Esto se los voy a actualizar ahorita. Obviamente, para que el proyecto sea considerado como tal, tiene que tener estas 3 presentaciones. Ya no hay excusa de que no he podido la primera o la segunda o nada. O sea, son 5 integrantes y no debería haber algún problema en hacer la presentación, ¿ya? Por si acaso. Después, aquí, por ejemplo, en la primera presentación, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente un análisis y modelado. Un análisis y modelado del proyecto. ¿En qué consiste? Por ejemplo, la documentación que van a presentar va a ser, por ejemplo, en tamaño carta, tiene que tener una carátula, tiene que tener, por ejemplo, por ahí unos datos como, por ejemplo, un logo de su grupo, ¿no? La materia, los datos de los integrantes, ¿no? El tema y la fecha. Luego, fíjense, el contenido. Este es lo más importante. ¿Qué contenido va a tener? Tiene que tener un análisis del contexto, o sea, un análisis de su problema, lo que les dije hace un momento. Tienen que ir ustedes averiguando un poco más acerca del proyecto que les ha tocado. Tienen que ampliar, porque lo que se los he anotado es algo bien simple, ¿no? Bien simple, bien sencillo. Entre ustedes ya tienen que ir averiguando un poco más, ¿ya? Mientras más ustedes obviamente averigüen, pues tienen también más posibilidad de ver qué tipo de información van a hablar, en qué estructura de datos van a manejar y todo eso, ¿ya? Lo más importante, necesitan un diagrama de clases. Este diagrama de clases generalmente es esto, ¿no? Esto que hemos estado, por ejemplo, presentando para cada implementación, ¿no? Para cada implementación. ¿Dónde está? Ya, por ejemplo, algo como esto. Ya, algo como esto. Así, algo como esto, ¿no? Donde uno pueda observar, por ejemplo, qué clases van a implementar. Van a implementar una cola, van a implementar una cola circular, van a implementar por ahí la clase libro, la clase tienda, ¿no ve? Lo van a tal vez relacionar con una pila, con una cola circular, con una múltiple pila. Entonces, eso es lo que necesitamos, este diagramita, ¿no? Este diagrama nomás, este diagrama de clases, ¿ya? Eso es lo que se pide, por ejemplo, en esta parte, el diagrama de clases, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ese diagrama de clases, de alguna forma ustedes van a mostrar qué clases van a implementar. Algunas clases, obviamente, van a hacer referencia a la pila, a la cola.
decimos mucha bulla meten. Entonces, en ese diagrama de clases se tiene que poder observar qué tipo de estructuras van a utilizar, ¿no? ¿Ya? Esto de los puntajes todavía no dan caso todavía. Pero creo que por ahí también va a ir la presentación. Creo 5 puntos, ¿no? Sí, así va a ser. Ya, para que le pongan énfasis. 2 puntos va a ser este análisis de contexto y 3 puntitos lo que viene a ser el diagrama de clases. Ya, entonces, esta es la primera presentación que tienen que hacer. No hay programa hasta aquí, por si acaso, no hay nada de programa, nada, ni de código, nada. Lo único que necesitan ahí, como les decía, es hacer un análisis, ¿no? Averiguar un poco más acerca del contexto del proyecto que les ha tocado, y en este punto se tienen que concentrar, en el diagrama de clases, ¿ya? Les voy a proporcionar en la plataforma, se les voy a dejar un par de proyectos sobre diagramas de clases, ¿ya? En este caso eran del proyecto de 121, ¿no? Pero ahí no manejábamos estructuras de datos, pero lo que me interesaría a mí es que ustedes definan un diagrama, más o menos cómo sería el diagrama. Ya, si logro conseguir por ahí algún proyectito pasado, por ejemplo, de 131, donde modelaban, por ejemplo, su diagrama de clases, les voy a pasar para que tengan un ejemplo y puedan más o menos estar trabajándolo de esa manera, ¿ya? Muchachos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda tal vez, alguna consulta. Adelante, activen sus micrófonos, muchachos, porque ahorita les comento que estoy modificando. Una pregunta, licenciado. Adelante. Lo que usted ha resuelto así en clases en línea, lo de Java y todo eso, ¿usted cree que lo podría subir también? Para poder practicar también de ahí, aparte. Eso ya de manera personal lo vamos a hacer, ¿ya? Porque si lo voy a volver a activar, no va a haber por ahí un malvadito que lo va a modificar todo, lo va a borrar. Eso ya nos ha pasado el anterior semestre. Hay algunos que no han asistido a clases y querían lo mismo, ¿no? Modificar o agregarse a los grupos. Hemos habilitado y el problema, ¿saben qué ha sido? Que no ha habido uno que lo ha borrado todo. Y para el colmo no teníamos una copia, entonces... Ya eso de manera personal nomás, lo voy a imprimir esta lista y el día martes ya tuviéramos simplemente que anotarlo ahí. Pero ustedes, como ya tienen ahí la lista, ¿no ve? Con el número de WhatsApp, ya contáctense, como hemos quedado máximo 5, y ahí, ¿no? Ya de una vez intégrense, pónganse a trabajar, y el día martes ya en clases, simplemente ya con ustedes me avisarían, ¿no? En qué grupo están, y ahí yo les voy a ir anotando, yo lo voy a ir actualizando, porque deben ser según unos 3 o 4 que también tienen el mismo problema que ustedes, ¿no? Que me han dicho que sí, que no he podido agregar, que estaba mi nombre, lo han borrado, algo así. Ya, eso el día martes nomás yo lo hacemos, pero pónganse a trabajar porque ya tenemos también fecha de presentación. ¿Listo? Adelante, ¿alguien más? Dice, buen día, diciendo una consulta sobre el modelo que dijo que iba a subirlo y lo que nos estaba mostrando hace unos minutos, ¿está en plataforma o dónde lo puedo ver? Sobre el lenguaje que pueden utilizar, puede ser cualquier lenguaje, pero en este caso estamos manejando Java. Ahora, la herramienta puede ser ya sea en Eclipse o puede ser en NetBeans, pero eso todavía falta, ¿no? Porque ahorita lo único que tienen que concentrarse es el diagrama de clases, el contexto. Eso es lo que ahorita les deberían de enfocarse un poquito. Ya luego ustedes pueden ir viendo alguna alternativa ya de implementación, ¿no? Hay algunos que utilizan, por ejemplo, el Eclipse, hay otros que utilizan el NetBeans, ¿no ve? El Visual Code. Entonces, esos ya pueden estar viéndolo para más adelante. Ahorita enfóquense en el análisis del contexto, qué información van a manipular, qué estructuras, cómo lo van a manejar esas estructuras, qué problemas van a resolver, ¿no ven? En eso concéntrense y obviamente en definir el diagrama de clases. Después ya van a pasar a otra etapa donde van a ver qué tipo de información o sea, con qué herramientas van a implementar. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguien más? Licenciado, tenía duda. En el diagrama que le vamos a presentar, una vez presentado, ¿puede haber modificaciones? Claro, siempre. No significa que lo que ustedes han presentado sea ya definitivo, ¿no ve?
Eso significa de que también, a medida que vayan pasando a la segunda etapa, seguramente ahí también se van a dar cuenta de que no habían necesitado solamente 2 pilas, tal vez necesitan 3, y tal vez eso ya les obligue a implementar múltiples pilas, o por ahí necesitaban sí o sí utilizar una cola circular. Entonces ya de la etapa 1 a la etapa 2, obviamente ya va a modificar, puede mejorar el diagrama aumentando algunas clases o tal vez reduciendo, pero ya para llegar a la presentación final, obviamente entre la segunda y la presentación final, ahí a ustedes ya tienen que tener todo ya bien definido, si no, les va a variar, ¿no? Para la presentación final les va a faltar tiempo incluso. Entonces, entre la primera y la segunda puede haber modificaciones, no hay ningún problema. Esa modificación se supone que va a ser una mejora, porque no se olviden, una vez presentándome, yo voy a hacer una revisión también y les voy a hacer algunas sugerencias en su diagrama de clases, ¿ya? Muchas gracias. Listo. Andy, ya no estamos atrasos. ¿Cómo es eso? Andy, no entiendo. Licenciado, una pregunta. En caso Sí, de dime. que digamos que estamos en pleno ya mitad del proyecto, ya estamos presentando la primera parte, digamos que un compañero o compañera, es más, si por ello también le fallo a mi grupo, ¿qué caso, qué se tomaría? O sea, ¿me votarían del grupo Bueno, o le votaríamos a la persona del grupo o cómo sería? ¿O podemos añadir a alguien que no estaba en el grupo pero quieren hacer el proyecto? ¿Cómo haríamos eso, licenciado? Eso no sé si me puedes eso la explicar. verdad lo veremos después. Ahorita, ahorita es temprano, no de hablar de eso. Más bien pónganse a coordinar y pónganse a trabajar. Ahorita es bien temprano hablar, mucha N posibilidades de lo que podríamos comentar. Toda una mañana podemos hablar. Ahorita la verdad no lo veo muy conveniente hablar de esto, Julio. Ya, más bien pónganse a trabajar. La mayoría ya tiene grupos conformados, pónganse a trabajar, a definir lo que ya les he pedido. Ya están en la plataforma. Y aquellos más bien que no tengan grupos, vean en la lista aquellos que les falta, ya contáctense y pónganse a trabajar. ¿Listo? Y si realmente no hay posibilidad de incluirse en algún grupo, entonces formen algún grupo, ¿no? Porque por lo menos entre 4 o 5 que me han escrito pueden formar un grupo. Y eso ya el día martes nos vamos a encontrar presencialmente y ahí ustedes me dicen, miren, este va a ser el grupo, o si no, me escriben al WhatsApp ahí, pero al grupo, no al interno, al grupo, ¿no? Somos este grupo de personas, vamos a formar un grupo para que así inmediatamente yo ya les asigne un proyecto, ¿no? Y sobre ese proyecto ustedes ya puedan trabajar, ¿ya? Y no esperar hasta el martes. ¿Listo? Ya, muchachos, ¿qué más? Los que no tenemos grupos, sí, ya les indicó qué van a hacer, ¿qué más? Si no tengo grupo que procede, bueno, pues ya les he dicho, ¿no? Contáctense por el grupo de WhatsApp de la materia y ahí vayan viendo, ¿no? Con quiénes poder conformar un grupo. ¿Listo? Legalmente ya no debería siquiera tener grupo, ¿no? Pero ya, pues, ni modo, ¿qué se va a hacer? Consideramos nomás. Ya, chicos, ¿qué más? Me voy a atrasar, no voy a llegar a la defensa. Voy a transmitir la defensa. Díganme, ¿qué más, muchachos? Lice, ¿me escucha? ¿Sí? Lice, buen día. Sí. Siempre en sus clases virtuales tiene como unas hojas extra que lo hace muy aparte de las diapositivas. ¿Eso lo puede subir a la plataforma, por favor? Carla, De la sí, lo voy a mayoría. subir. No. Ya, lo voy a subir así a Y manera algunos trabajos igual que nos referencia, ¿no? dicen clases, no lo Ok. sube. Ya, sí, Carla, lo voy a subir, no tengo tiempo. Pero lo voy a subir, lo tengo anotado, todito eso lo voy a subir así en un PDF, lo voy a compartir para que ustedes también lo tomen como referencia. ¿Listo? Ya, chicos. Quedamos entonces acá. No hay más preguntas, quedaríamos acá y cualquier consulta al grupo de WhatsApp. Ya no manden más memes, ¿no? Así preguntas puntuales, porque después se pierden de tanto meme que envíen. ¿Ya? Listo, muchachos, que tengan buena jornada, nos vemos con ustedes, vayan trabajando en grupos, aquellos que no tienen grupos, vayan en el grupo de WhatsApp tratando de conformar los grupos, me avisan ahí, yo voy a leer los mensajes del grupo y les voy a asignar inmediatamente un tema y tal vez ya les escriba directamente, ¿no? En la hoja de Excel yo les voy a pasar sus datos, ¿listo? Ya, muchachos, que tengan buen día entonces, cuídense. El viernes nos vemos en Cotacota, ¿no? Creo que vamos a ir a Cotacota, dice, a recibir nuevos predios. No sé si les han comentado algo por eso, pero yo les aviso por el grupo de WhatsApp. Listo, muchachos. Cuídense. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, licenciado. Hasta luego. Licenciado. 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 Licenciado.